Palabras Mayores, un podcast donde hablamos de personas mayores desde una perspectiva de salud, evidencia y activismo, con la doctora Julia Gallo Estrada y Antonio González Trujillo. Buenos días, hoy hablaremos de personas mayores y eutanasia. Lo haremos con Yolanda Muñoz. Yolanda es presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir en Baleares. Desde el pasado año, los residentes en Baleares, gracias a la Ley de Regulación de la Eutanasia, disponen de la posibilidad de solicitar anticipar la muerte si cumplen los requisitos establecidos por la ley. Yolanda, solicitar quiere decir, por ejemplo, haber expresado en el documento de últimas voluntades ese deseo si se cumple ese requisito de la ley, y esa es la única manera, es imprescindible y es la única manera. No, es una de las maneras y es una de las formas de prever tu deseo en caso de que en el momento que llegado el momento no dispusieras de capacidad cognitiva para solicitarlo, que no estuvieras en plenas condiciones de manifestar tu voluntad. Disponer de ese documento resolvería esta situación, pero cualquier persona que esté en condiciones cognitivas de entender lo que significa, de entender y poder manifestar cualquier otra preferencia, puede hacerlo sin disponer del documento de voluntades anticipadas. De otra manera, ¿cuál es esa otra manera que si conserva la voluntad cognitiva puede solicitarlo? ¿Cuál es esa otra manera? Lo primero es ponerse en contacto con su médico de familia o con alguno de los médicos que la están atendiendo para comentarlo, para informarse y para solicitarle a este profesional si está dispuesto a asumir el rol de médico responsable, que es una de las figuras que prevé la ley. El médico responsable, la ley no dice quién tiene que ser, sino que la persona lo elige, pero podría encontrarse en que este médico al que se lo solicita fuera objetor de conciencia. Entonces ya este profesional se lo comunicaría a la persona y le ayudaría a que la administración, bien el centro de salud, bien el hospital, le asignara un médico responsable para acompañarla en este procedimiento. Fantástico. En definitiva, tenemos dos maneras, pero la más recomendable sería en que cuando uno empieza a pensar en esa posibilidad de tener la necesidad de adelantar la muerte, lo fácil o lo cómodo para todos sería el documento de últimas voluntades, ¿no? Voluntades anticipadas. El documento de voluntades anticipadas es una garantía. Representa una garantía para la persona, para la familia, para el conjunto de la persona y la familia, porque facilita primero un proceso de reflexión. Pone encima de la mesa el tema del final de la vida, el tema de preferencias, cómo queremos ser atendidos, cuidados, qué queremos para ese momento. Y no debemos olvidar que, aunque es verdad que con el avance científico las muertes repentinas y los empeoramientos de salud repentinos cada vez son menos, siguen siendo posibles. Seguimos pudiendo tener un accidente, podemos tener enfermedades que aparecen de manera aguda, y es una forma de tener esta situación prevista y resuelta a través del documento de voluntades anticipadas. Ayudaría también a la familia, que muchas veces sentimos que si ya lo hemos dicho, que ya lo hemos hablado, que la familia conoce nuestras preferencias. Sí que es verdad que o pueden no compartirlas o pueden no comprenderlas. Y les dejamos, el hecho de no dejarlo previsto es dejarle a nuestros familiares o seres queridos, que no necesariamente tienen que ser miembros de una familia formal,
Bueno, pues dejarles una herramienta en la que apoyarse para poder reivindicar tus preferencias. Muy bien, en ese sentido, uno de los supuestos que contempla la ley es la dependencia o la gran dependencia. Las personas mayores en la última franja de su vida, en muchos casos derivado de las cronicidades, son grandes dependientes. Comentabas ahora cómo el tener definido ese deseo de la persona mayor en relación a adelantar su muerte facilitaba las cosas a la propia persona mayor y a la familia. ¿Podemos creer o esperar que la presencia de esta ley es bienvenida por todas las personas mayores y también por su familia? Porque algunas veces, como tú bien dices, esa familia no se ha planteado debatir o poner sobre la mesa cómo será la muerte de este familiar. Bueno, por todas, supongo que no, que por todas no. Pero sí que es verdad que esta ley viene a hacer un desarrollo pleno de la autonomía. Lo que pretende la ley no es ser bien acogida por todos, sino que las personas que lo necesiten puedan utilizarla. Obviamente, habrán familias que no estarán de acuerdo. Han habido muchas voces que dicen que regular esta prestación pone en riesgo a la población más vulnerable. Es una ley garantista, es una ley que tiene un proceso de verificación pre-administración de la prestación y post-administración de la prestación. Y el foco del contenido de esta ley está en la autonomía y la capacidad de la persona para solicitarlo. O sea, es una ley que prevé que solo la pueda solicitar la persona. Nadie puede solicitar la eutanasia por ti, a no ser que lo hubieras dejado escrito en un documento de voluntades anticipadas, pero de no ser así, nadie puede solicitar la prestación en tu nombre. Y para recibir la prestación se tiene que poder garantizar y verificar que esa voluntad y ese deseo se hizo en plenas condiciones cognitivas y de expresión de voluntad, sin presiones externas y, en definitiva, se trata de, en caso en el que no haya un acuerdo familiar, respetar el deseo de la persona que lo haya solicitado. ¿Y qué papel juega esa figura que algunos mayores grandes dependientes tienen de tutor? Bueno, esta figura, ahora ha habido una reforma de la ley de incapacidad judicial, que esta figura está prácticamente desaparecida. Ahora, con la reforma de esta ley, lo que se prevé son ayudas a los terrenos de autonomía que se ven afectados. Entonces, la figura que se nombra es una figura para que te dé ayuda en esas áreas de autonomía que has perdido. En este caso, un tutor, esta figura, un curador, no podría solicitarlo en tu nombre, pero tampoco podría impedirlo en su ejercicio de tutor. Muy bien. Vale, la soledad a veces es vista como una posible dificultad. En España, igual que en el resto de Europa, muchos mayores viven solos y el debate de la calle plantea que si esa persona mayor tiene un problema súbito y tiene que decidir con una cierta prisa si quiere acogerse, adelantarla a la muerte, si el no ir con ese familiar que sabe sus deseos puede plantear un problema. La pregunta que te formulo es, vaya donde yo vaya de urgencias, ¿saben que yo tengo un documento firmado y cuáles son mis deseos? En Baleares, en cualquier centro que yo vaya de urgencias. En Baleares, en cualquier centro sanitario, la nomenclatura centro sanitario es muy amplia, pero si hablamos de un hospital de la red pública o un centro de salud de atención primaria de la red pública, en sus aplicativos de historia clínica aparece un icono
en el que si el equipo de profesionales entiende que necesitamos que esta persona nos manifieste sus preferencias y no está en este momento en condiciones, puede acceder a ver, en primer lugar, si esta persona dispone de un documento de voluntades anticipadas y, en caso de disponer, de consultar el contenido de una manera justificada. Yo podría entrar como profesional asistencial poniendo, siempre estará mi identificación que he accedido a esa información y además motivada. Tendría que justificar por qué accedo. Y es algo que en todo el territorio español se puede consultar. O sea, si yo he hecho aquí mi documento de voluntades anticipadas y tengo un problema en Salamanca, hay un registro nacional en el que se podría solicitar la información y acceder al contenido del documento. ¿En centros públicos y privados? En los privados se está ahora mismo trabajando en enlazar sistemas de información. Es muy complejo. Es verdad que desde la ciudadanía entendemos que cómo puede ser que no esté todo vinculado, pero es un prisma muy amplio y hay que ver que se cumple toda la normativa de confidencialidad, luego la integración de sistemas. Es complicado, pero se está trabajando, estamos en ello. Muy bien. La prestación puede realizarse en el domicilio, en el sitio donde reside la persona que solicita adelantar su muerte. La reciente pandemia ha puesto o ha visibilizado la situación de las residencias que ya conocíamos, pero ahora hemos tenido la oportunidad de ver las muchas debilidades que tienen. La persona mayor que vive en una residencia, estamos seguros de que va a tener información y que va a poder acogerse a esa prestación si así lo desea. Hemos trabajado identificando que toda la red residencial lo identificamos como un punto estratégico en el que hacer esta divulgación. Para eso, desde la Consellería se promovió una reunión con todos los responsables de las residencias para hacer la difusión, explicar cuál era el contenido de la ley, que esta ley y este derecho ya estaba en vigor, y desde el Servei de Salud y la Consellería de Salud y Consum ponernos a disposición de la Consellería de Afers Socials para dar soporte tanto al procedimiento como con los profesionales sanitarios que facilitaran y acompañaran a los profesionales de las residencias, y se hizo una reunión con este objetivo y bueno, lo tienen en conocimiento. Otra cosa es que bueno, son muchas cosas a las que hay que llegar, pero bueno, sí que se identificó como un área específica en la que intervenir desde la Consellería para ayudar, para ponernos a su disposición y para que lo conocieran. Claro, porque ese compromiso de Consellería de asesorar, acompañar y formar a los profesionales implicados, cuando pensamos en residencias, entiendo que uno de los profesionales son las enfermeras, y cuando nos dicen los ratios de profesionales de enfermería en residencias, en algunos es 0. Entonces, eso cuesta desde fuera entender la tarea que queda para que eso pueda ser posible. Sí, a ver, yo, desde mi punto, desde donde yo miro, a cualquier persona que está en una residencia, entiendo que tiene asignado su médico de familia y comunitaria y su enfermera de familia y comunitaria en su tarjeta sanitaria. Quiere decir que una cuestión es cómo se organizan dentro de las residencias, y otra cuestión distinta es la atención sanitaria que tienen estas personas que
residen en residencias, que es la misma que cualquiera que estamos en nuestro domicilio. En su tarjeta sanitaria disponen de su médico de familia y comunitaria y de su enfermera de familia y comunitaria, que ya estamos en las tarjetas sanitarias y nos podemos dirigir a ellas, bien a través de la enfermera de la residencia, bien a través de un voluntario, bien a través de un cuidador, bien a través del médico de la residencia, bien a través de la trabajadora social, de la psicóloga, del profesional que sea en la residencia. Tenemos acceso a ese médico y a esa enfermera o a esa médica o enfermero para consultar si en la residencia no hubiera la disponibilidad de la información o no dispusieran de esa información, que podría ser. Muy bien. Coincidiendo con el primer año de la puesta en marcha de la ley, ya tenéis datos. ¿Los datos eran los esperados o esperabais tener más solicitudes? Cuando se anunció que se iba a publicar la ley, que la ley se iba a aprobar, ya trabajamos en los borradores anteriores al último que se aprobó, ya empezamos a hacer una estimación. Esa estimación la hicimos con los datos de países que su pirámide poblacional es distinta a la nuestra, que sus elementos culturales son distintos a los nuestros, que la trayectoria de esta prestación ya está avanzada. Entonces nos salieron unas estimaciones que nos abrumaron un poquito, pero las pusimos en la mesa y valoramos la posibilidad de que eso también se reprodujera en nuestro entorno. No ha sido así. Pero no es que esperásemos esos casos, es que teníamos que trabajar con una base y la base la construimos a partir de esa información. No valoramos de manera positiva el estar por debajo, en el sentido de que nos ha permitido trabajar con más tranquilidad, pero sin olvidar que tenemos que seguir dándole difusión a este derecho, porque una de las lecturas también podría ser que no todo el mundo la conoce. Entonces tenemos que seguir difundiendo y hablamos de una prestación que, fuera como fuere, siempre pensamos que no va a ser una avalancha de solicitudes, o eso esperamos. Muy bien. Y una de las últimas preguntas. Baleares es destino de muchos europeos que vienen a envejecer. ¿Se puede acoger un extranjero a esta ley? La ley establece que uno de los requisitos es ser mayor de edad, en este caso se cumpliría, y demostrar el empadronamiento mínimo de, creo que es 1 año. A partir de ahí se puede acoger. Interesante, porque lo de empadronamiento no siempre... Tiene que ser empadronado. Si no están empadronados, no... O sea, es lo que marca la ley. Muy bien. Bueno, a efectos del temor que teníamos también de convertirnos en destino turístico No, es muy bien. Eutanásico, como ha pasado en otros países. Muy bien. Bueno, pues si no quieres añadir nada más, lo dejamos aquí. Yolanda Muñoz, muchas gracias por ayudarnos a reflexionar sobre ese final de la vida. Muchas felicidades y mucha suerte en este trabajo que tienes. Estamos muy contentos de que lo ocupes. Y ustedes, como siempre, recuerden que nos veremos pronto y que el éxito de la vejez es reconocer los cambios.